A los que están viendo la grabación ya llevamos como 5 o 10 minutos de clase. Disculpen, se me olvidó poner a grabar antes. Traigo una alergia que no me deja ni siquiera pensar. Pero estamos hablando de Efesios 6 del 10 al 20, donde se menciona la armadura de Dios. Hemos hablado un poquito de eso, de la guerra contra el reino de las tinieblas, cómo nosotros pertenecíamos un tiempo a ese reino y a ese ejército y hemos sido trasladados a la luz de Cristo y ahora peleamos con Él contra el reino de las tinieblas, y de la realidad de esta lucha. Y que ahora estamos hablando, como el libro de Apocalipsis o Revelación nos viene a mostrar la victoria que Jesús obtuvo en la cruz sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Uno de los temas centrales del libro es el conflicto precisamente o la guerra entre el reino de Dios y el reino de Satanás. El capítulo 12 de Apocalipsis nos da una forma así más de película sobre esta guerra que se desarrolla que se ha desarrollado durante toda la historia de la humanidad. En este capítulo aprendemos que Satanás es un enemigo muy poderoso, pero derrotado. Es un enemigo con una fuerza impresionante, pero está derrotado, porque fue mucha más grande la fuerza, el poder y la autoridad que ganó Cristo en la cruz, que cualquier otra fuerza que pueda existir. Entonces, sí es fuerte, sí tiene poder, eso no lo vamos a negar. Ha avanzado en el mundo fuerte, pero tampoco podemos negar que Cristo lo supera por completo y que el reino de Dios prevalece sobre el reino de las tinieblas. Eso es un hecho. Es importante ah, comprender y, ¿qué otra palabra puedo usar? Es importante reconocer estos dos factores. Uno, el imperio de Satanás y su fuerza y cómo tiene dominado a mucha gente. Tiene poder, pero al mismo tiempo reconocer que está vencido. Con una no lo vas a subestimar y decir, no, a mí no me hacen nada. Anda como león rugiente buscando destruirte. Esa es la realidad. Yo tengo muy claro todavía una noche que me acuerdo que ese día en una misión de aquí de la iglesia habíamos ido a evangelizar. Y no sé por qué yo me sentía tan conmovido por las almas, por el, no sé, el servicio estuvo muy bonito, así en la calle, literalmente, evangelizando, que yo me acuerdo que yo creo el más ministrado fui yo esa noche. Ah, y me acuerdo que le dediqué mi vida al Señor en cuanto a ministerio. Yo ya era cristiano, pero en ese momento me sentí empujado a decirle, Señor, quiero servirte. No solo quiero seguirte, quiero servirte. Yo tendría unos 17 años, 16, 18 por ahí. Era un jovencito. Y, pero más que una emoción, me acuerdo que fue una decisión muy, muy fuerte, una convicción. Algo hizo Dios en mí esa noche. Pues esa misma noche, obviamente el contrario dijo, no, 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 no me lo van a quitar, no, no, no me van a agarrar terreno. Y, y ya estábamos dormidos. Yo dormía con mis dos hermanos en la litera de arriba. Y cuando de repente desperté y abrí los ojos y sentí una presencia que nunca he sentido otra vez en mi vida de Satanás. Ah, y en mi espíritu podía ver como que estaba entrando a mi cuarto y me paralicé. ah, y me acuerdo que quise abrir los ojos y ya no podía. Una situación muy fuerte espiritualmente, yo creo que es la lucha espiritual más fuerte que he librado. Y me habló por mi nombre, me dijo Leví.
Y fíjense qué curioso, era una voz muy parecida a la de mi papá. Entonces, por un instante me confundí y me enojé con mi papá porque dije, qué abusivo, porque me está haciendo esta broma, qué malo, de asustarme. Pero el momento cuando caí en sí, dije, pues si no, ni siquiera me puedo mover, no es mi papá. Ah, entonces me dice, Leví, soy Satanás y vine a destruirte. Es todo lo que me dijo. Entonces, yo muerto de miedo, me acuerdo que quise reprenderlo y solo balbucié, no podía articular palabra y en ese momento solo se escucha su carcajada burlándose de mí. Y yo me acuerdo que tenía un miedo, y me puse a orar en mi mente y le dije, Señor, ayúdame por favor. ¿Qué voy a hacer? Dice que viene a destruirme, tengo mucho miedo, ayúdame. En ese momento sentí así como si el techo se hubiera roto y algo descendió del cielo. Yo lo podía ver en mi espíritu. A lo mejor ustedes me pueden entender si han tenido experiencias de ese tipo espirituales, que no lo ves en lo físico, pero en tu espíritu lo puedes ver. Y, como que en mi cabecera bajó y me acuerdo que en ese momento ya pude hablar. Pero fíjese qué interesante. No bajó, no se, no bajó y no se puso a pelear con él y lo corrió. Solo bajó algo y se puso en mi cabecera y en ese momento yo pude hablar. Y me sentí empoderado y avalentonado, no sé de dónde, porque yo soy muy miedoso. Y fíjese, yo me acuerdo que antes de esa experiencia yo oraba todas las noches y siempre, Dios, por favor, que nunca se me aparezca nada porque me voy a morir del miedo. Yo era muy miedoso, que nunca se me aparezca un fantasma, que nunca se me salga un demonio, que nunca nada porque me daba mucho miedo. Entonces me desconocí porque le empecé a hablar con una autoridad y me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Ahora sí. Aquí llegó Cristo y está conmigo. Así que ya no tienes ningún negocio aquí. Lárgate, le dije, pero con un coraje. Y mire, parecía como que todo se lo absorbió una aspiradora, no sé, y se fue. Pude vencer, pero quiero rescatar de esa experiencia, ah, que quiero expresarlo bien porque no quiero que me malinterprete. Dios no luchó por mí, Él luchó conmigo, ¿sí? No me dijo, a ver, mijito, pues no tengas miedo. Y se lo hizo por mí. No, yo tuve que reprender, yo tuve que luchar. Porque hoy entiendo que es porque ahora yo pertenezco a su milicia. Yo pertenezco a su ejército, ¿verdad? Y yo solo no podía y jamás voy a poder. Pero en el momento en que Él me reveló su presencia, su respaldo, su autoridad, yo no sé de dónde salió la valentía, bueno, sí sé, pero es un decir, ¿verdad? Que yo pude hablar y reprender a aquel que dijo que venía a destruirme. Entonces me acuerdo que ya me pude sentar en la cama, vi a mis hermanos dormidos y me acosté en mi cama y empecé a recordar todo y dije, ahí sí me empezó a dar un miedo y me levanté corriendo y me metí en medio de mis papás en su cuarto. Y ellos asustados también, ¿qué pasó? Y les digo, pues esto y esto y esto y esto pasó. Y ya me acuerdo que empezaron a orar por mí. Hubo un momento muy especial ahí de oración con mis papás en la madrugada. Y ya me iba a ir a acostar y me dice mi papá, no, no te vayas aquí, quédate a dormir. Y yo, bueno. Y ahí me quedé con ellos. Y es solo una experiencia para aplicar aquí en esto que estamos hablando de cómo el reino de las tinieblas y la guerra espiritual y la lucha espiritual es una realidad. Es, tenemos, como les digo, que reconocer esas dos cosas. El reino de las tinieblas es real y es poderoso, pero está vencido. Esa es la realidad más grande, que ya está vencido y nosotros tenemos que saber.
ah, la manera correcta de enfrentarlo. ¿No creen que eso es muy importante? Tenemos que saber, conocer la manera correcta de enfrentarlo, porque, no sé, algo muy práctico de esta situación que mis papás ya me habían enseñado o ya había escuchado en la iglesia. Un ejemplo muy práctico. Yo pensé luego en reprenderlo en mi mente porque pues no podía hablar, pero yo recordé que Satanás no conoce mis pensamientos y dice, no lo puedo reprender en mi mente porque él no está ahí. Entonces, ¿qué hice? Le dije, me volteé al Señor, el que sí está en mi mente y conoce mis pensamientos, y le dije, Señor, no puedo, ayúdame. Entonces la ayuda llegó inmediatamente. ¿Qué tal si yo no sé esto? A lo mejor el Espíritu Santo en su misericordia me enseña en ese momento, pero a lo mejor hubiera tenido que luchar más tiempo en mi mente, según yo reprendiéndolo, pero él no sabía mis pensamientos y hubiera prolongado esa lucha de esa noche, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que saber cómo enfrentar a nuestro enemigo. No hay que subestimarlo. No hay que decir, no, el diablo no puede, no, el diablo no tiene, no, el diablo que va a andar pudiendo. Sí puede, sí tiene poder, pero está vencido. Pero tenemos que saber, pero el que está con nosotros es mucho más poderoso, pero tenemos que estar en sintonía con él, en acuerdo con él, en conocimiento de él para poder contraatacar a los dardos del enemigo. Ayúdenme, por favor, denme un break a mi voz. ¿Alguna experiencia? Sí, pastor, si me da la oportunidad, usted dijo algo muy importante, que no conoce los pensamientos, ¿sí? En mi experiencia personal como María Elena, yo le contaba a mi esposo desde que nos casamos, le he venido contando mis anécdotas o lo que yo he vivido y cómo Dios me ha respaldado y me ha apoyado. Y espiritualmente cómo me he cubierto con la armadura de Dios, porque para mí es tan importante cada paso de la armadura, porque es mi herramienta espiritual. Y yo le contaba a él que cuando a mí me toca, que me tocaron en mi país, en mis persecuciones y todo eso, yo me conectaba era con mi mente. Habían cosas, pero en mi mente yo le decía, Señor, yo estoy en tus manos, ayúdame. Y cuando me tocó pasar frontera fue igual y así sucesivamente. Cuando llegué a Estados Unidos, pues muchas cosas cambiaron, porque yo me sentí libre. Bueno, esa es una historia que luego pues la podemos abordar. Pero lo más importante es, no conocen mis pensamientos y cómo yo cómo una persona puede comunicar, indistinto de la situación que esté viviendo, tanto física como espiritualmente, que usted lo acaba de mencionar en su vida, uno se conecta con Dios y cómo Dios, cuando es mente con mente, digo yo, ¿no? Porque lo siento así, en la parte espiritual Él actúa y actúa así, rápido porque yo lo he vivido y usted contó una historia personal suyo. A mí también me ha pasado y me pasó varias veces. Y ver que Dios te obra en ti y ver cómo Dios te va sacando y cómo te da esa fuerza para que tú lo hagas. De verdad que me parece muy importante. Y por eso copié aquí, no conoce mis pensamientos del enemigo, la armadura de Dios y las herramientas espirituales, porque en este momento siento que mi aprendizaje ha sido bueno, ¿sí? Y que estoy conectada. A veces yo le digo a Rod, y porque es con la persona que yo convivo diariamente, mis hijos pues y yo no vivo en Colombia, viven distantes. Y yo le digo, pero yo estoy pensando, una persona que me agrede, cómo Dios a mí me va a ayudar en mi mente. Y así esté pasando lo que sea, yo le digo, Señor, o Dios, o empiezo a hablar con Él. Y de verdad que es buenísimo. Es mi experiencia y siento que voy bien. Amén, amén. Sí, hermana. Eso es muy importante lo que usted dice, las herramientas espirituales, ¿verdad? Porque, como les digo, el Señor no llegó y me resolvió el asunto. Él me dio el poder y las herramientas para yo vencer, pero con su autoridad. ¿Se acuerdan la clase pasada? Bueno, no se acuerdan porque no la han visto, pero hablamos del respaldo o lo que realmente significa orar en el nombre de Jesús. Es venir con la autoridad de Cristo.
venir alineados a la autoridad de Jesús. Imagínense el poder que hay en eso. Por Ujú, eso Jesús dijo, lo que pidan va a ser hecho. Pero ahí en la clase les explico, no significa lo que a mí se me antoje, ujú, ¿verdad? sí. Significa lo que sea, por más imposible que parezca. Si lo estás pidiendo en mi nombre, o sea, en mi autoridad, o sea, que yo lo dije, se va a hacer porque se va a hacer. Es Amén. poderosísimo, pero es importantísimo conocer y discernir correctamente las herramientas espirituales. ¿Alguien más? Pastor, también a mí me sucedió algo así como a usted le sucedió también. Era en mi sueño también sentí como que en ese momento mi hija vivía con nosotros y ella estaba am, atravesando unos momentos am, difíciles, aunque se había alejado de Dios. Ella creció con nosotros en su teenage, en su juventud con nosotros, pero se alejó de él y empezó a hacer cosas que no. Entonces, en ese momento ella estaba empezando otra vez volver a, con Dios y todo eso. Am, y una noche yo también dormida, sentí que se abrió la puerta de mi habitación y cuando quise sentir que sentí que era mi hija y dije, y que se sentaba, yo la sentía cómo se sentaba en en mi cama. Y yo decía, pero ¿cómo se puede sentar en mi cama si mi cama es muy alta? Y pues a mí, mi hija y yo no somos tan altas, ¿no? Tenemos que dar un brinquito para subir a nuestra cama. Pero yo sentía la esencia, yo sentía, no dijo ella nada, ah, pero sentía que era ella. Dije, pero en eso yo sentí como ella se sentaba y dije, no, esta no es mi hija. Quise hablar para preguntarle que qué quería en Valeria, o sea, no, y no podía. Dije yo, esto no es mi hija. Y yo trataba de reprender Discúlpeme, al hermana. Me enemigo. voy a Ujú, mover tantito aquí a la mesa, pero estoy escuchando, ¿ok? Solo no voy a estar en la cámara. ujú. Continúo. Sí. Yo trataba de reprender al enemigo, pero no me salían las palabras. Y yo dije, esto no es bueno. Y yo también en ese momento le pedí a Jesús, le dije, ayúdame porque yo esto aquí no puedo, pero en eso ya que estaba yo sintiendo, que estaba pidiendo yo ayuda, estaba sintiendo como que mi hija me estaba poniendo una almohada sobre mi rostro, como que me quería ahogar, como que me quería y el, me salió el nombre de Jesús y en el momento en que dije, en nombre de Jesús, vete, era como si como dice usted, hermano, como si se hubiera desparcido algo, como cuando, como cuando está el sol, cuando está el sol detrás de la nube que está todo oscuro y de repente sale la luz del sol cuando, pues sí, que la nube se mueve del sol. Era una cosa instantánea que dije yo, me quedé yo, más que con lo del miedo, me quedé yo con anonadada o admirada de cómo nomás tratar de balbucear el nombre de Jesús, porque ni me salió completo el nombre de Jesús, no me salió audible, no me salió 100% nombre de Jesús, era nomás, nomás lo pude echar para afuera y todo se, todo se, todo se aclareció, todo se fue, todo se salió huyendo. Y como dice usted, pastor,
cuando estaba tratando yo de decirlo en mi mente, no salía nada. No servía nada, nada, porque y ahí es donde me di cuenta, porque yo ya había escuchado que el enemigo no escucha nuestros pensamientos, no tiene ese poder él, Así es es, solamente, no, es solamente entre Dios y nosotros. así es. Perdón, perdón. Esa es una herramienta impresionante, ¿verdad? Porque, no sé, sigámoslo ejemplificando como la guerra. Imagínense, no sé si han visto en películas o escuchado, leído en historia, de cómo muchas guerras fueron perdidas porque el enemigo interceptó los medios de comunicación entre ellos. No sé, sintonizaron su radio o los descubrieron. Y nosotros tenemos esa ventaja de que podemos hablar con Dios todo y escuchar de Él la estrategia, cómo le vamos a hacer, qué vas a decir. Y Él no va a saber hasta que pum, le dejamos caer la bomba, ¿verdad? Tenemos esa bendición, esa ventaja de que podemos hablar en secreto con el Señor. Y el enemigo no puede saber lo que estamos hablando. ¿Alguien más, Uciel? Pastora Juanita, buenos días. Buenos días, buenas tardes. ¿Allá es tardes allá? No, pero ando llegando tarde a la clase. Muy bien, estamos hablando de guerra espiritual. Qué padre, ¿verdad? Ya se dio Wow. cuenta. Uciel, no sé si vas a compartir algo. Pues, sí, ¿me escuchan bien? Así Pues es. nada más, la última experiencia, bueno, una de las experiencias fuertes que tuve en eso, también estaba en casa, en cama, en Ciudad Juárez, y de repente sentí cómo la cama se hizo hacia abajo de uno de los lados y de repente así como alguien bufando así en un lado mío, como oliéndome, no sé, muy curioso, pero al mismo tiempo, permítame, Perdona, al mismo tiempo, yo tuve miedo y del otro lado escuché una voz que me dijo, no tengas miedo. Cuando la voz dice no tengas miedo, aquello se fue inmediatamente. Entonces sí te quedas así de que, o sea, ahí esa vez yo no fui necesario que yo peleara. Yo sé que el solo hecho de escuchar lo que estaba el presente, el otro se fue. Pero por ejemplo, en la primera noche aquí en España, en Barcelona, ahí volví a sentir algo muy similar, pero ahí sí sentí que abrí los ojos y vi una silueta solamente oscura que de momento me quiso paralizar, pero porque también sentí miedo, ¿no? Sentí temor. Pero al mismo tiempo dije, cálmate y empieza a reprender. Igual, no podía hablar, empecé a balbucear. Este, y en ese balbuceo fue la lucha de poder hablar y pronunciar el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero al mismo tiempo era como que el simplemente yo creo que el hecho de invocarlo a través de la mente, el Señor escuchó, ¿no? Y aquella cosa simplemente se fue rápido. Pero sí fue como que dije, "Ay", o sea, no me dejaron ni una noche que llegar y acomodarme, sino desde la primera noche me visitaron cuando llegué No, aquí a España. es que ya sabían a lo que ibas, a trastornar España. No sé, pero eso es lo que pasa, que es cuando el enemigo, como dijo usted, pastor, cuando el enemigo sabe que algo está cambiando, algo en su atmósfera está cambiando, es cuando trata de atacar. Yo en ese momento, en esos tiempos, yo estaba orando por la salvación de mi hija, por aquí que le saluda volviera Abraham. al Señor. Él es de aquí de Vejer de la Frontera.
Hola, Abraham. Dios te bendiga. Qué gusto Ana de conocerte. Barbate. ¿Ya lo Perdón, saluda? perdón, Lidia, continúe. Sí, era en ese momento cuando yo estaba hablando que yo estaba intercediendo de una manera más fuerte y que yo estaba viendo ya que había frutos en la vida de mi hija nuevamente y yo me estaba sintiendo más confiada de que ya la batalla estaba librada cuando el enemigo trató de hacer eso. Y es muy raro porque, como dice usted, viene con una voz familiar, con una voz, como en su caso, la voz de su papá, y la mía fue la esencia de mi hija, el espíritu de mi hija, muy, muy peculiar se me hace eso. Es verdad, ¿verdad? Qué interesante. Pues la Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Nunca, no creo que se nos aparezca de rojo con cuernitos y cola así fea. Él se va a disfrazar como un ángel de luz. Y creo que lo que nos enseña ahí es tanto que él nos va a engañar como si él fuera bueno, como que él puede también pretender ser, ah, no ser, por ejemplo, mi papá, no podía pretender ser mi papá, pero siento que es su juego, su burla, su juego de confusión, ah, de burlarse de mí, o sea, porque tiene el poder, ¿verdad?, de disfrazarse. Y también ahorita que lo menciono y que lo estoy otra vez como que recordando, digo, es que es precisamente lo que él hace, engañarnos cuando nos habla, pretendiendo ser el Señor, pretendiendo ser la voz de Dios, pretendiendo ser un ángel de luz, ¿sí? Te habla a tu oído y sí lo puede hacer de decirte, no sé, no vales nada, obvio lo hace, pero también muchas veces nos da por nuestro lado, ¿verdad? Nos engaña de esa manera. No, tú tienes la razón, es que tú eres esto, tú eres lo otro, no te dejes, o dile esto porque tú te lo mereces, no sé. A lo que voy y que estoy ahorita como que recordando de esa experiencia, es que es precisamente lo que él hace. Él llegó con la voz de mi papá y por un momento me engañó. Entonces, muchas veces él va a llegar así, pretendiendo. ¿Se acuerdan? Sí, tiene todo el sentido, porque se acuerdan en el huerto del Edén, primer ejemplo, no llegó con una versión totalmente opuesta a lo que Jehová Dios le había dicho a Adán, ¿verdad? No llegó y le dijo otra cosa, le dijo, con que Dios dijo, y se lo torció poquito, disfrazando, transgiversando, ¿verdad? Igual, acuérdense cuando llegó con el segundo Adán, o sea, con Cristo en el desierto, y le empezó a decir, a citar la palabra. No, es que está escrito, tírate, aviéntate, Él va a mandar a los ángeles a que te cachen disfrazándose de la voz del Padre otra vez. Entonces, hermana Lidia, parece que tiene sentido y que es bíblico que el diablo haga eso, que se disfrace o que tome parte de la verdad para engañarnos. Entonces, por eso decimos, es muy importante el discernimiento, es muy importante conocer las herramientas, perdón, espirituales con las que contamos para poder luchar. Como cristianos, no podemos bajar la guardia y decir, no, yo estoy bien, yo no pasa nada. Sí pasa. Satanás está constantemente queriendo destruir nuestras vidas. Ahorita les citaba el versículo que Satanás está como león rugiente. Perdí la cita aquí en mis notas. Pero bueno, conocen el versículo de memoria. Él anda como león rugiente que buscando a quien devorar. Él no está quieto. Él no está en paz. Ahorita mismo, en este momento, está maquinando, planeando y ejecutando sus planes
para destruir a Uziel, para destruir a María, para destruir a Lidia, para destruir a Juanita, para destruirme a mí, a mi familia, a su familia. Por eso le digo, no podemos subestimarlo, no podemos bajar la guardia. Tenemos que saber reconocer que es poderoso y que está planeando contra nosotros, pero también tenemos que reconocer y saber que está vencido y que nosotros con Cristo, en Cristo, podemos más que Él y podemos destruir todas sus artimañas y podemos vencer todas las luchas que Él nos quiera hacer frente. Pero si nos descuidamos, si desconocemos, pues va ganando terreno, ¿verdad? En nuestras vidas. Es como una guerra, véalo como en las guerras medievales, en las películas. Muchas guerras no se libraban en el mismo día, eran batallas, un día y luego se retiraban, y otra batalla y ganaban una ciudad y luego iban invadiendo otra, y así, y luego retrocedían. Es una constante. La Biblia claramente nos deja saber que nosotros como cristianos vivimos en una lucha. Así es. Constantemente ejemplifica la vida cristiana como la milicia, o sea, como el ejército. ¿Por qué? Porque vivimos en lucha. A veces podemos confundirnos con el asunto de la paz, porque la palabra sí nos enseña que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento y que ahora que estamos en Cristo tenemos paz. Pero ¿se acuerda para con quién? Para con Dios. Para con Dios. Porque con el otro es todo lo contrario, se acabó la paz. Antes usted tenía un poquito más de paz porque estaba en su bando, pero ahora que ha sido trasladado al Amén. ejército del Señor, al ejército de Cristo, usted entró en guerra. Entonces, a veces la iglesia, los cristianos se confunden. ¿A poco no le ha tocado, Pastora Juanita, o otros hermanos que han ministrado y que dicen, ay, es que nomás empecé a buscar a Dios y peor parece que me empezó a ir? Sí, Cierto. Dice Watchman Nee que esa es la vida cristiana normal, que si estás en paz y no te pasa nada, ahí preocúpate. Que no se nos olvide y no nos confundamos. La Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y es preciosa y todos aquí la hemos experimentado, pero dice que ahora tenemos paz para con Dios. O sea, estamos en paz con Él porque nos ha perdonado, porque no nos condena, porque lo tenemos de nuestro lado, porque sabemos que Él ya venció. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento y toda lucha, porque hay luchas, ¿sí? Amén. Ese es lo interesante de la paz de Dios, que en medio de la guerra que estamos librando, podemos tener paz para con Dios, ¿sí? Pero no nos confundamos, déjeme insistir, la guerra no se acaba, al contrario, comenzó desde que comenzamos a seguir al Señor. ¿Me ayudan otro break? ¿Alguna Sí. opinión, comentario para descansar? Pastor, en la palabra también dice que no debemos de permitir que el enemigo confunda tu mente con pensamiento de insuficiencia. Dios nos ha dado es el poder, ¿sí? Y a veces nos dejamos envolver de muchas circunstancias, porque a mí me ha pasado y me pasó. Ya no me puede pasar como antes, pero en realidad yo pienso que en mí mi mayor fortaleza es mi mente, ¿sí? Porque yo oro como oran las personas. Yo estuve en el servicio, no fue un servicio, oramos el lunes en la iglesia y yo decía, Dios mío, yo no puedo orar en voz alta. No sé si es un error mío o no es un error, pero a mí me encanta orar es en silencio. Siento que me siento más fuerte, que Dios me ministra más. Siento como el poder de la oración en lo que yo estoy pidiendo o solicitando. Para mí es más fácil. Y este texto que le acabo de mencionar, yo lo tengo acá en mi oficina y yo siempre digo, el enemigo no puede permitir la confusión. Y siempre nos pasa, a pesar de que estamos fortalecidos en esa área,
siempre hay un momentico en nuestras vidas que caemos, que el enemigo como que sigue dando, y si no es por la derecha, por la izquierda, por el centro, por delante, por detrás, y wow, pero uno tiene que fortalecerse. Pero para mí es la mente, porque desde pequeña yo recuerdo que mi mamá decía, tus pensamientos son de Dios, tus pensamientos son de Dios, nadie entra a tus pensamientos, y yo me crié con esa fortaleza. Y yo digo, bueno, mis pensamientos son de Dios. Amén. Tenemos la mente de Cristo ahora. Amén. Ha sido implantada, ¿verdad? Pero, como bien dice usted, María, nuestra mente es de Dios y nuestros pensamientos son de Dios, pero no subestimemos al enemigo que lanza sus dardos, ¿verdad? Y no podemos evitar que cruce nuestro pensamiento. Pero como nuestros pensamientos son de Dios, podemos identificarlos y decir, esto es una mentira del diablo. Y, pero es peligroso, ¿verdad? Porque como le digo, los dardos del enemigo no siempre son, no sé, ¿qué ejemplo? Vamos a poner el ejemplo de Cristo otra vez en el desierto. Am, cuando el diablo llevó a Jesús a la cima del templo, no le dijo, tírate, suicídate, quítate la vida. ¿Verdad que no le dijo eso? No, le dijo, verás prueba a Dios, va a mandar a sus ángeles. Parece una idea legítima, ¿verdad? Parece, pero no lo es. ¿A poco no es así el humanismo en estos días? Donde allá afuera se le dice a nuestros jóvenes, no, tú realiza tus sueños, haz lo que esté en tu corazón. Suena muy bonito, pero ¿qué dice la Biblia? Que nuestro corazón es súper engañoso y que no nos fiemos de él. Pero Satanás nunca nos va a dar una botella de veneno que tenga una calavera y diga veneno. Jamás. Nos va a dar una manzana roja bien bonita, como a Blancanieves, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy, muy, muy inteligentes y orar por protección y que el Espíritu Santo todo el tiempo esté con nosotros, o más bien orar que nosotros estemos atentos al Espíritu Santo, porque Él siempre está con nosotros. Claro, Uciel, ay, perdón. Muchas gracias por el tiempo que pudiste estar con nosotros. Disfruta ya. Ok, la terminé de ver grabada. Sale, bye Bendiga. bye. Dios te bendiga. ¿Me traes algo, eh? ¿Cuándo te vienes? Ya se fue. La va a ver grabada. Muy bien, Uciel, aquí vamos a ver si sí vio la clase. ¿Me traes algo de España, por favor? Y a nosotros también. Pastora Juanita, ¿cómo ha sido su experiencia en la lucha, en la guerra espiritual? La he escuchado testificar al respecto. ¿Por qué no nos comparte un minuto? Porque si ya me oyó, mi voz está muy mal el día de hoy. Entonces, los estoy dejando a ustedes dar la clase, por favor. Sí, pues en ocasiones está pesado el ambiente, ¿verdad? Más siempre que en ocasiones, ¿verdad? Sí, pero como que hay como territorios, ¿verdad? Por ejemplo, en el centro de rehabilitación. Cuando vas al centro de rehabilitación a predicar y cuando te vas parece que te atropelló un tráiler y que nadie apuntó la placa, la verdad. Qué impresionante ¿Por qué? también, ¿verdad? ¿Cómo lo resentimos en el cuerpo después de una lucha Ajá. espiritual? ¿Por qué? Porque sabemos todo lo que se mueve ahí, todo lo que los muchachos están siendo atormentados, ¿verdad? Entonces ahí nos pasamos una lucha espiritual, ¿verdad? Y una lucha espiritual que te tienes que ir y otra vez fortalecerte en el Señor porque es algo que te agota, la verdad. No sé si a alguien le ha pasado o nomás a mí, No, sí, sí nos pero agota. que pienso que es como territorial, ¿no? Es, por ejemplo, colonias, Ujú. lugares a los que vas y el ambiente está súper fuerte ahí, más que
se tiene que romper con la alabanza, con la adoración y empiezas a establecer el reino, ¿verdad? Del Señor ahí en esos lugares. Pero te digo, sí puedes atravesar esos tiempos que cuando regresas a casa, regresas pues para venirte a fortalecer otra vez. Ujú. Así es. Esa es mi experiencia, ¿verdad? En, en lo espiritual que me ha pasado. Ujú. En Pas- otras ocasiones, por Perdón, Pastora ejemplo, Juanita, antes de que pase otro tema, por ejemplo, en eso que usted está diciendo, ¿verdad que el domingo, después de ministrar, uno termina cansado como si Cansadísimo. hubiera escarbado una zanja de no sé cuántos metros? ¿Verdad que sí? Es la Sí, realidad de la que usted está hablando. nosotros siempre decimos, bueno, yo antes pensaba que nada más a mí me pasaba y me examinaba y decía, ay, señor, estoy malo, qué onda, ¿verdad? Hasta que luego empezamos y luego así empezamos a decir, oye, pues a cuál tráiler me atropelló o qué, ¿verdad? Que en serio que sí, yo también en este, pasa también en la iglesia. sí, yo en este momento estoy trabajando en el ministerio de los niños, Heart for the World en español, con los niños y está un grupo tengo todo grupo de niños, todos tamaños, tengo desde los 1 año, 2 años hasta quinto, más o menos, quinto grado, la edad de quinto grado. Y yo pensé que iba a tener más batalla con los chiquitos porque son más am, activos y todo eso. Y más bien tengo batalla con un niño que cada vez que termino esa clase, es como dice ustedes, llego a la casa y me acuesto en el sillón y me quedo. ¿Se trabó o nomás a mí? Sí, también conmigo se trabó. Sí, a mí también se me trabó. Todo es un día de 8 horas, de 3 horas y estoy teniendo todas estas luchas, pero es por lo que dicen ustedes, porque la área es espiritual y es más fuerte que yo creo que lo físico. Así es, Ujú. Y les totalmente. pido, hermanos, que oren por nosotros, porque tenemos esta guerra con estos pequeños. Y es difícil, es difícil. Sí, yo creo son de los que más le interesa al diablo poseer desde el principio, ¿verdad? Y no hablo de una posesión demoníaca, pero sí de poseer en su control y en su cuidado de yo lo quiero para mí, pero no, usted los va a seguir reclamando para Cristo. Y A nosotros, yo, yo siento de mi parte que esta personita tiene un gran potencial, tiene un gran poder, pero ahorita me está dando guerra. Es como dice usted, es el enemigo que ah, quiere causarle daño a este mundo. Ámelo mucho, hermana. Sí, amén. Pastor, ¿tenemos tiempo? ¿Sí? ¿O S- corto tiempo? ¿A qué se refiere? No, porque para hablar algo pequeño, en lo que decía la pastora Juanita, Sí. un gran abrazo para Juanita, de verdad Gracias, que hermano. sí, reafirmando lo que ella dijo en el área, yo como médico. A veces es difícil, pastor, también, porque te consigues personas de diferentes ámbitos o de diferentes tipos, culturas, etcétera. Y la parte espiritual es muy dura. Lidia sabe un poco la historia cuando yo estuve en un país que ni siquiera era el mío, Colombia, y me tocó ejercer como directora en el área de emergencia, como supervisora, no directora, supervisora, y como epidemióloga y todo lo que tenía que ver con COVID, tú te enfrentas a situaciones de
de la muerte, la enfermedad, todas esas cosas que no son buenas. Y tú tienes que tener tu fortaleza espiritual. Y se armó un grupo que eran con las enfermeras de Cristo, todo el personal de salud que estaba en el área cristiana para poder fortalecernos. Hicimos una coraza muy fuerte, orábamos en la mañana, mediodía, en la noche, alabábamos, poníamos, cada una ponía el teléfono, alguna alabanza para poder seguir adelante porque fueron años de dureza. Yo viví completico el área COVID, el proceso y la epidemia del COVID, la pandemia, porque eso fue una pandemia. Yo la viví en un hospital, enclaustrada allí, trabajando día, noche, mañana y tarde. Y no fue fácil, pero siempre, como usted lo dijo, tenemos a nuestro superior, a la persona la persona no, nuestro Dios amado que pelea por nosotros, ese gigante que está con nosotros. Amén. Amén. Así es. Entonces, vamos a entrar a la conclusión en, perdón, Apocalipsis 12, 10 y 11 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que les acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De acuerdo a estos versículos, peleamos una batalla espiritual apropiándonos de la vida de Cristo, perdón, de la victoria de Cristo sobre Satanás, la victoria que ganó Cristo en la cruz y viviendo bajo los beneficios que nos ha dado esa victoria. Perdón, este versículo muestra muy claramente am, que Cristo ha vencido sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el pecado, y que Amén. nosotros hemos vencido. Dice, y ellos le han vencido, o sea, nosotros, los hijos de Dios, por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio. De acuerdo a estos versículos, esa es la batalla que estamos peleando por medio de la sangre de Jesús. Vamos a ver tres aspectos importantes de ese versículo. Número uno, que es por la autoridad de Cristo. ¿Ok? No es por nuestra fuerza, no es por nuestra habilidad, no es que yo tengo ya 50 años de cristiano y ya me sé muy bien cómo actúa el enemigo. No, 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 te confíes. Jamás, así vivas 100 años, jamás Aleluya. como humano puedes considerar que puedes más que Satanás. Él puede más que tú. Tienes que reconocer eso. Pero ahora que estamos en Cristo, esa es la única manera en que lo podemos vencer. ¿Sí? Es por la autoridad de Cristo, no la nuestra, que podemos reprender a Satanás y sus demonios. ¿Ok? Solamente, no hay de otra. Jamás, jamás de los jamases caigamos en la misma trampa del diablo de creer que con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia, con nuestras palabras elocuentes, lo vamos a derrotar. Me encanta que mi hermana María diga, a mí no me gusta orar en voz alta. No creo que esté mal, hermana. Creo que un susurro del nombre de Cristo puede derrotar una legión de demonios. Nadie necesita gritar para derrotar a los demonios. Solamente susurrar el nombre de Cristo y la sangre de Cristo es más que suficiente. Es porque es por la autoridad de Cristo. De verdad, vean la clase anterior, les va a encantar del por qué oramos en el nombre de Jesús, el poder que hay en eso. Número dos, apelamos a la sangre del sacrificio de Cristo. Número uno es por la autoridad de Cristo. Número dos, apelamos a la sangre del sacrificio de Cristo y de la condición especial que ahora nosotros gozamos bajo esa sangre como pecadores redimidos, perdonados, justificados. De esta forma es como le quitamos terreno al diablo.
porque sabe cuál es su intención siempre desde que usted se convirtió: hacerlo sentir pecador, hacerlo sentir malo, insuficiente, injusto, un montón de cosas. Leíamos ahorita que Él es el acusador, ¿verdad? Entonces, cuando usted toma su identidad de perdonado, de justificado, no por sus obras, no, yo me equivoco mucho, yo la riego muchas veces. No sé, Sí. hermanas, si entienden el término la riego, pero en México es me equivoco muchas veces, muchas veces. Si fuera por mí, no, hombre, yo estuviera bien perdido, pero es por la misericordia de Cristo, es su sangre la que me ha cubierto y Satanás no puede contra eso. Y me va a decir, ay, qué hipócrita eres. No soy hipócrita, soy un redimido, soy un pecador justificado, perdonado. Ah, y me esfuerzo todos los días por honrar a Cristo con mi vida y obedecerlo y vivir conforme a su voluntad, pero la verdad me equivoco. Entonces, no dejamos que Satanás gane terreno en nuestras vidas. ¿Cómo? Confiando en la sangre de Cristo, en su sacrificio, que es suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados y justificarnos ante Dios. Número 3, luchamos contra las mentiras de Satanás. Las mentiras son para el diablo como la basura para las moscas. Es decir, se alimenta de ellas. Él es el padre de las mentiras. Lo describe la palabra. Entonces destruimos las mentiras de Satanás por medio de la palabra. ¿Sí? La palabra del testimonio, la palabra, por eso es importante conocerla, pasar tiempo en la palabra junto al Espíritu Santo revelándonos la verdad, porque podemos leer de tapa a tapa el libro sin revelación alguna. Pero cuando llega el Espíritu Santo, cuando lo invitamos y le decimos, Señor, no quiero leer un libro, quiero ver a Cristo, el Espíritu Santo nos revela increíble. Por eso la palabra es viva, ¿verdad? Y aunque leas este año otra vez el mismo versículo del año pasado, va a cobrar vida en tu vida. Entonces, las mentiras de Satanás, la única manera de vencerlas es a través de la palabra. Destruimos sus palabras por medio de la palabra. La obediencia, nuestra sumisión al Espíritu Santo, am, buscando su revelación para poder conocer y entender la palabra. Muy bien, en la página 35 del material hay una lista de versículos y les voy a dejar de tarea que lo lean, ¿ok? No tienen que hacer nada, solo los voy a invitar, perdón, a que lean página 35 del material, donde viene la lista de versículos que declaran nuestra identidad en Cristo, ¿ok? Por favor, léanlo, medítenlo y en la próxima sesión la tarea va a ser que nos compartan, cada uno vamos a compartir en un minuto cuál de toda esa lista fue la que más nos identificamos, la que más en esta temporada, como decía mi hermana Lidia ahorita, la temporada ministerial que está viviendo, mi hermana María la temporada familiar que está viviendo, a mi hermana Juanita la temporada de ministerio tan fuerte como pastora ahí en los centros de rehabilitación, etcétera, en el área de la vida que quieran aplicarlo. Léanlos y la próxima clase vamos a compartir uno que nos ha ministrado. ¿Les parece? Muy, muy bien. Entonces, pues, mis hermanas, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de tomar esta clase de manera presencial en línea, de, de escuchar, de seguir aprendiendo acerca de la oración. Recuerden, les dije desde el principio, que esta clase siempre estemos recordando que la oración es como respirar. Es inhalar pero también es exhalar, ¿sí? Inhalamos, recibimos la palabra de Dios, recibimos las promesas de Dios, recibimos la voz de Dios, lo que Él quiere hablar, pero también respondemos. No es solo hablar,
no solo escuchar, es constante. Me habla, le contesto. Le hablo, me contesta. Y ahorita estamos hablando en la parte de exhalar, ¿verdad? De hablar, de decir. Y ahora tocó hablar con el diablo. El domingo que estaba predicando mi El papá Señor lo dice, reprenda. dice mi papá, creo que como pastores hemos cometido un error, dice en su sermón. Le hemos enseñado mucho a la iglesia a hablar con Dios, pero no les hemos enseñado a hablar con el diablo. Y con él también a veces tienen que hablar y reprenderlo en el nombre de Jesús, decía. Y yo decía, "Ah, es cierto, la gente, la iglesia necesita las herramientas, la manera de cómo hablar con el diablo, porque la verdad a veces nos toca. A veces nos toca decirle cuántos dos más dos al diablo, ¿verdad? Muy bien, vamos a terminar. Hermana Pastora Juanita, ¿podría por favor cerrar la clase en oración? Y le agradecería mucho que ore por mí. Les estaba comentando al principio de la clase que nos mudamos, estamos en otra casa. ah, y pues de la movida, barrer, limpiar, hubo mucho polvito y me afectó mucho. Traigo mucha tos, mucha alergia. Entonces, ore por mí, por favor. Ya tiene casa aquí. Cuando guste venir. Gracias. Para el próximo viaje misionero. Primero Dios. Tómate Ambroxol con loratadina, Ok, aparte la oración. muy bien. Primero la oración y después el Ambroxol con loratadina. Es muy buenísimo. Gracias. Ya soy doctora, corazón. Aquí está la doctora, la va a regañar por andarme automedicando. Ay, Santo Señor Jesús. Pero le puedo A ver, decir que excelente, pastora, disculpe, el Ambrosol con la loratadina es lo máximo. Y después viene un té bien caliente con jengibre, pimienta y cúrcuma. Jengibre, pimienta Excelente. y cúrcuma. Cúrcuma, sí, y un poquito de miel, si tiene miel o lo que tenga para endulzar. Muy bien. Excelente. es Gracias, todo, doctor. colega. Hay que ayudarnos, tenemos que ayudarnos de todas maneras. A mí nada Muy más bien. me falta el título. Bien, oramos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque nos recuerdas de nuestras luchas y con quién y contra quién, Señor. Ayúdanos a siempre estar alertas, a siempre estar preparados y a cada uno, Señor, en el área en que nos movemos, su presencia sea con nosotros, Padre. Queremos de igual manera, Señor, presentar la vida de Leví en tus manos, que seas tú limpiando sus vías respiratorias, que lo ayudes, que lo bendigas, Señor, y traigas esa sanidad divina, Señor. Creemos en lo que tú puedes hacer y hoy en esta mañana, en esta mediodía, lo presentamos ante su presencia una vez más, Dios. Muchas gracias porque usted siempre nos escucha y usted siempre tiene cuidado de nosotros, Padre. Gracias, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Todo esto, despídanos, Señor, y que podamos ser siempre, Señor, buenos receptores de lo que usted nos está hablando en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bien, muchas Amén. gracias. A usted, pastora. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana, hora de Sonora. Las Cruces es las 10 de la mañana, ¿verdad? Muy bien. Y Dios en los... las Y cruces a las Acuña a 10. las 10. Pues muy bien. Aquí nos vemos el próximo miércoles con el favor de Dios. Bye bye. Bendiciones y sanación. Bendiciones. Gracias. Amén.